momento de compartir con nuestro invitado del día. Nos acompaña aquí en piso, en estudios de Canal Pro, el economista Víctor Pavón. Víctor, gracias por el tiempo como siempre y bienvenido. Muchas gracias, Omar. Siempre es un gusto compartir contigo y con toda la audiencia. Bueno, siempre es importante e interesante también conocer la mirada de los distintos economistas que tenemos en el país en relación a cómo terminó el semestre, qué vivimos en materia económica en Paraguay y su relación, por supuesto, a nivel global también en materia económica. ¿Cómo vio estos primeros 6 meses del 2025? Bueno, para mí la economía en estos primeros 6 meses han sido auspiciosas, Ujú. en el sentido de hay muchos escenarios positivos y a desarrollar. Pero yo quiero decir que aunque se va a lograr ciertamente nuevamente el crecimiento sobre el crecimiento, que es muy importante en todo país, Ujú. creo que estos 6 meses han sido importantes porque se dieron señales muy ciertas. Por ejemplo, se disminuyó el déficit fiscal, se mantuvo la estabilidad monetaria, pero tenemos algunos inconvenientes que yo creo que deberían haberse ya de alguna manera solucionado. Ujú. Y creo que el gobierno estará viendo esta situación y si no lo está, de todas maneras desde aquí le hacemos llegar esta reflexión, Omar, porque si nosotros no acometemos con mayor ahínco, con mayor énfasis algunos temas relacionados a las reformas, que ciertamente entiendo que el gobierno ya está remitiendo al Congreso un paquete de reformas Sí. económicas, que no están mal, yo creo, yo examiné básicamente esas reformas, pero yo creo que deberíamos profundizar más. Entonces, volviendo a tu pregunta, diría yo que no estamos mal, podríamos estar mejor y hago este símil, esta analogía, Omar, y para la audiencia. Imaginemos un vehículo que tiene caja cesta, un vehículo que quiere ingresar a la ruta, digamos, y de esta manera mantiene siempre el cambio en tercera. Ujú. Podemos irnos en tercera, pero obviamente un vehículo que puede ir en caja cuarta, quinta y por qué no sexta, le va a resultar mucho más fácil y por sobre todas las cosas vamos a consumir menos combustible y vamos a poder viajar mejor. Ujú. Pero para que ello se logre, tenemos que acometer con mayor énfasis algunas reformas que están en ese paquete, pero que no son suficientes. Ujú. Por ejemplo, te comento, ese paquete, por ejemplo, establece la necesidad de la inversión, de atraer la inversión privada en la generación de energía eléctrica. Pero ocurre que el problema del Paraguay no es solamente la generación, que lo es sin duda alguna, porque nosotros necesitamos generar más energía eléctrica, pero por sobre todas las cosas es un problema de distribución. La ANDE, Omar, no anda. La ANDE es una empresa muy ineficiente, cuyos costos lamentablemente no están pudiendo, a mi modo de ver, ser auditados debidamente, porque funciona lamentablemente como un monopolio. Sí. Y en consecuencia, al no andar la ANDE, especialmente en la distribución, pues está vedada de esta manera la inversión en ese sector. Ujú. Entonces podemos generar más energía, lo cual está bien, en este proyecto se establece esa apertura, digamos, para la inversión, pero está prácticamente vedada en la cuestión que hace a la distribución y comercialización. Sería bueno que el proyecto entonces pudiera incluir o hubiese contemplado una modificación del sistema actual que tenemos de ese monopolio que dice usted de la ANDE. Así mismo, Omar. Ocurre que la ANDE tiene una carta orgánica que realmente ya está desfasada. Sí. Es similar a lo que tiene hoy Cuba, Venezuela. Se mantiene, yo creo, por un criterio político. Se entiende, pero no se justifica. Ujú. Entonces hay una lectura allí que no se puede soslayar, no porque uno esté en contra o a favor de un partido, sino que el análisis económico, político económico, tiene que estar basado en los hechos. Ujú. Entonces, ¿por qué vamos a mantener un monopolio como la ANDE, que es el que autoriza el ingreso de la inversión privada de empresas que pueden estar especialmente en la distribución y comercialización, además, por supuesto, de la generación que ahora está permitiendo o va a permitir la nueva ley? ¿Por qué? Porque esa carta orgánica tiene un sistema de organigrama donde establece que la ANDE es realmente el autorizante para ese ingreso de nuevos capitales. Y en consecuencia,
en el plan maestro, digamos, de la Andes está establecido prácticamente unos 300, 400 millones de dólares aproximadamente anuales para la inversión, pero el Paraguay está necesitando más de 1.000 millones. Ujú. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es la erradicación de inversiones. No basta con tener un déficit fiscal controlado, una estabilidad monetaria, haber bajado el riesgo país, lo cual está muy bien. Desde luego Sí. hay que mencionarlo y por supuesto que es importante tomando en cuenta el contexto internacional. Pero nosotros tenemos que ver que no podemos seguir siendo demasiado lentos. Ujú. Esa es la palabra, demasiado lentos ante un mundo que requiere de hacer reformas muy fuertes y que puedan atraer todavía más el ingreso de capitales. Faltaría aquello que hacen otros países que vivieron o pasaron nuestra misma situación y fueron creciendo, pero se impusieron metas, Víctor. Decir, Ujú. de acá a 10 años tenemos que estar en este lugar, tenemos que desarrollarnos hasta este punto y de ahí seguimos avanzando. Faltaría eso. Efectivamente, un plan estratégico, especialmente donde considere que lo importante como objetivo es tener más libertad económica. Ujú. Esto que estamos hablando, Omar, parecería ser una cuestión teórica meramente, pero hoy está demostrado. Los estudios que hace la Fraser Institute, el Cato Institute y muchas otras organizaciones de luego a nivel mundial dan cuenta de esta situación. Los países emergentes, si no dan apertura a sus mercados, con bajos impuestos, seguridad, desregulando la economía, pero con políticas no solamente muy graduales, tienen que ser políticas de shock, Ujú. políticas firmes. Por ejemplo, De impacto. exactamente, de aquí a un año tenemos que hacer esa reforma en el sector eléctrico, tenemos que hacer la reforma tributaria, tenemos que hacer la reforma de las desregular la economía, porque Ujú. o si no, nosotros vamos a elevar todavía más nuestro endeudamiento, que por cierto ya está en el 41% del PIB, y lo que vamos a hacer es sencillamente colocar un lastre a la economía privada. La economía privada lo que necesita es sacarse los lastres. No puede Ujú. ser que una empresa que quiera colocarse, por ejemplo, en una ciudad determinada, esté con una maraña de burocracias donde hay que pedir la autorización correspondiente, por ejemplo, a los municipios. Que Sí. por cierto, los municipios han dejado de ser totalmente relevantes para el crecimiento de la economía. Al contrario, son un lastre y están afectando precisamente nuestra imagen y ese ambiente de certidumbre que deberíamos ofrecer a los mercados internacionales, porque cada año se emiten bonos para pagar el salario de los trabajadores, es Ujú. decir, los funcionarios, lo cual es un despropósito. Sí, un ejemplo de lo que está diciendo Víctor, de cuán lento vamos. Hace casi un mes están por presentar los proyectos, el paquete de leyes para afianzar nuestra economía y se sigue dilatando incluso hasta el día de hoy. Efectivamente, En ese es un buen términos punto. generales, Víctor, los elementos que hacen a la economía, como la inflación, la cotización de monedas, la política monetaria, las tasas de interés, en este semestre eso está todo bajo control. Yo creo que está bajo control. Paraguay es una economía, si uno analiza bien, no es muy complicada la economía paraguaya y especialmente las finanzas. Ujú. Siempre hay que hacer la distinción, por supuesto, entre economía y finanzas. Sí. La finanza se refiere a lo que se llaman los gastos e ingresos en categoría del Estado. En cambio, la economía es la acción humana, de la Ujú. cooperación social, de la propiedad privada. Por eso que el Estado no puede hacer economía. ¿Por qué? Porque no tiene derechos de propiedad, utiliza recursos de otros, es decir, de los contribuyentes para hacer algo. En consecuencia, eso es lo que ya no tenemos que hacer. ¿Para qué mantener, por ejemplo, la ANDE como un monopolio? ¿Para qué mantener a Petropar como un monopolio? Que es el que autoriza, por ejemplo, el ingreso de inversiones en gas y petróleo. Ujú. Acá hay muchos intereses importantes de empresas que quieren venir a posicionarse en gas y petróleo, pero llega un momento dado que en un momento se quedan allí. ¿Por qué? Porque tienen que pedir la autorización del Congreso para la consecuente explotación de ese Sí. recurso. Entonces, ese es un tema que tiene que ser de alguna manera ya solucionado y nosotros no vamos a hacerlo si seguimos con este caminar muy lento
que hace que finalmente nosotros tengamos que perder oportunidades, dado que el contexto internacional nos está dando una excelente oportunidad por las políticas que está aplicándose en los Estados Unidos, por la política arancelaria, como sabemos, Omar, Ujú. que está haciendo que, por ejemplo, en Brasil, que está recibiendo 50% de aranceles, ahora muchas Sí. empresas, ¿por qué no pueden venir al Paraguay? Y me consta que hay algunos anuncios así, que van a venir aquí al Paraguay y desde aquí exportar sus productos para evitar precisamente ese arancel que le está aplicando el gobierno de Trump al gobierno, en este caso, del Brasil. Ujú.